Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este nuevo podcast. Soy el apóstol Samuel Ramírez y el día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos bien contentos de estar aquí una vez más. Nos gozamos cada que hacemos un podcast, nos gozamos y sé que es de bendición para ustedes, ¿verdad? Sí, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy necesario para este tiempo y creo que va a ser de mucha bendición para todo aquel que se tome el tiempo y lo escuche. Vamos a estar hablando bajo el tema la palabra profética y el tiempo de Dios. Wow. Sí, Es algo que estamos viviendo en este tiempo que necesitamos escuchar acerca de eso, ¿no? sí, definitivamente necesitamos podcasts como este que traigan dirección al pueblo, que traigan enseñanza, que traigan luz, porque hay tanta confusión cuando hablamos de lo profético. Ahorita lo profético es uno de los temas más escuchados, es lo que está sonando, es lo que la gente quiere oír. Cuando se anuncia que va a estar un profeta en la ciudad, todo el mundo corre a ver el profeta y no hay nada malo con eso, pero sí creo que es importante que eduquemos al pueblo tocante a la profecía. Entonces, el día de hoy, este podcast va a estar bien tremendo porque va a traer mucha información muy necesaria para el cuerpo de Cristo. Y considerando también que lo profético es también un tema muy criticado Sí, por muchas personas, sí. y qué bueno que traigamos esto para que puedan aprender y saber realmente cómo es lo profético cuando verdaderamente es de Dios, ¿no? Definitivamente. Bueno, vamos a entrar en este podcast y quiero empezar ahí leyendo Eclesiastés capítulo 3, el versículo 1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estuve estudiando este versículo y lo estudié en el original. Y me llamó la atención lo que dice o cómo dice en el original. Dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene un tiempo señalado. Y este versículo creo que es bien interesante y bien importante porque nos enseña que literalmente Dios tiene un tiempo específico para todo lo que nos va a dar. Eso es bien importante entenderlo. Dios tiene un tiempo específico para todo lo que nos va a dar. Porque la Biblia dice que todo lo que recibimos viene de la mano de Dios. Y esto es algo que como cristianos debemos de entenderlo. Sí, Y cuando la Biblia dice todo, es todo. sí. O sea, la ropa que vestimos, el carro que manejamos, la casa donde vivimos, el trabajo que tenemos, la esposa que tenemos, los hijos que tenemos, todo lo que tenemos salió de la mano de Dios y antes de dárnoslo, Dios puso un tiempo específico en el cual lo íbamos a recibir. Eso está poderoso. Sí, o sea, podemos darnos cuenta que nuestro Dios es tan organizado Sí, y que tiene marcados las cosas para nosotros ya en su tiempo. O sea, ya sabe el tiempo en el que vamos a recibir cada cosa. sí. Y ya Dios de antemano, o sea, Él ya sabe desde antes que lo recibamos. Sí, vimos el día de ayer cómo Dios está fuera del tiempo. Nosotros estamos atrapados en el tiempo y estamos en la línea del tiempo, Sí. pero Dios puede mirar nuestra vida desde que empieza hasta que termina, porque Él está fuera de la línea del tiempo. Nosotros como humanos estamos en la línea del tiempo, entonces Dios no solamente mira el presente. Cuando Dios nos mira, Él está mirando nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro al mismo tiempo. Wow. ¿Por qué? Porque Él es Dios Sí.
y porque Él está fuera del tiempo. Entonces, cuando Dios decide darnos algo, Él lo pone en la línea del tiempo. O sea, por ejemplo, nuestra esposa. Obviamente que Dios no nos la iba a dar cuando teníamos 5 años. Sí, no. Sería ilógico. Sí. Pero, ¿a qué edad te casaste tú? A los 23. A los 23 años el Señor dijo, bueno, Mario nació aquí, pero a los 23 años le voy a poner esta bendición, le voy a poner su esposa. Y el primer hijo va a ser a esta edad. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque Dios pone las bendiciones en la línea del tiempo. Y esto es bien interesante y bien importante entenderlo, que Dios ya decidió desde el día que nacimos todo lo que iba a hacer con nosotros y todo lo que nos iba a dar. Eso ya está. Las bendiciones ya están alineadas. Solamente nosotros necesitamos hacer nuestra parte y seguir caminando en la línea del tiempo. No sé si me explico. Sí, sí. Qué tremendo, ¿no? Porque cómo podemos ver que Dios está fuera del tiempo, Sí. y nosotros a veces oramos o pedimos por ciertas cosas donde ya Dios la tiene específico para recibirlo, pero a veces por nosotros, como si estamos en el tiempo, Sí. no lo podemos ver, o a veces pues nos desesperamos o algo, Sí. pero Dios ya sabe del principio a fin todo lo que vamos a recibir en la línea del tiempo. Y qué tremendo, porque estamos hablando de la profecía, la palabra profética y el tiempo de Dios. Qué tremendo que la profecía es como una imagen en nuestra mente, un video en nuestra mente de lo que vamos a recibir en el futuro. Eso es la profecía. O sea, por ejemplo, viene un profeta de Dios y Dios, no sé si has fijado, no sé si te has fijado que siempre los profetas dicen, veo esto, Sí, sí, sí. veo esto. Sí. Porque el profeta siempre está viendo en sí el animal que identifica el ministerio profético es el águila, porque el águila puede mirar lejos. El águila es conocida por los ojos, tiene unos ojos tremendos. Entonces, así es el ministerio profético. Todo profeta mira. Entonces, cuando un profeta empieza a ministrar, usualmente empieza a ver. Entonces, cuando va a orar por una persona, él puede mirar una casa, ve una casa. Entonces, tal vez la persona está orando por una casa, pero la casa no significa que aunque le profetice, viene una casa, porque ve una casa, no significa que la casa la va a recibir mañana. Lo único que significa es que el profeta, Dios le está mostrando la línea del tiempo y le está mostrando en el futuro lo que esa persona va a recibir. Y eso es la profecía en sí. Sí. O sea, cuando una persona dice, así dice el Señor, te voy a entregar esto, te voy a entregar esto otro. Eso ya estaba. Simplemente que el profeta lo está mostrando, está mostrando lo que hay en el futuro. Eso es profecía. Entonces, esto es bien importante y creo que necesitamos entenderlo, que cuando un profeta nos da una palabra profética, no significa que lo vamos a recibir al siguiente día. La mayor parte o la mayoría de veces que un profeta profetiza es para el futuro. Puede ser una semana, 2 semanas, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, no sé, pero es en el futuro. Creo que el error que mucha gente comete es recibir la palabra y pensar que la palabra se va a cumplir luego. Sí. Hemos hablado de esto en varias ocasiones y conté un testimonio de una ocasión donde vino un profeta a una iglesia y le soltó una palabra a unas personas que estaban ahí, que Dios les dijo, Dios te va a llevar por las naciones, vas a ser un predicador de mi palabra y Dios te envía a predicar a las naciones y te veo viajando y te veo en el avión y te veo esto y esto y esto otro. Y la persona dijo, bueno, esto se va a cumplir ya. Al siguiente día va y pone la renuncia de su trabajo, o sea, renunció a su trabajo. ¿Por qué? Porque él pensaba que eso se iba a cumplir al siguiente día. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que pasaron meses, días, semanas, meses y no se cumplió. Entonces la persona cae en un desánimo tremendo
Y llegan a pensar que el profeta era falso. Me dio una palabra y no se cumplió. No, no necesariamente. O sea, lo que te profetizaron viene en camino. Wow, qué tremendo. Eso me viene a mente de que hay profetas que he escuchado que le dan una palabra a un niño recién nacido, ¿no? De meses. Sí. Y me ha tocado escuchar que dice el profeta, yo veo en este niño un maestro de la palabra de Dios. Sí. Obviamente el bebé no va a ser maestro al otro día, Claro. pero ya está mirando que en su futuro, no Wow. sabemos cuántos años pase, Wow. pero en su futuro ese niño va a ser un maestro de la palabra. So es parecido en eso donde podemos ver, no podemos esperar que se va a cumplir luego, pero está en la línea de tiempo que se va a cumplir pronto tal vez. Sí, definitivamente cuando nos dan una palabra profética y el profeta dice, veo esto otro, no significa que lo está viendo para el día de mañana. Sí. No, significa que está viendo la línea del tiempo y significa que viene en camino, porque vamos a pasar por allí, pero necesitamos aprender a esperar en el tiempo de Dios. Sí. Porque cuando Dios decidió darnos algo, poner algo en la línea del tiempo, bueno, Él no lo decidió ponerlo luego por algunas razones. Y esto es importante, como decíamos al principio, o sea, lo que acabas de mencionar de un niño que le profetizan que va a ser maestro, pastor o astronauta, lo que sea, su jugador de soccer o basketball player, lo que sea. Bueno, obviamente son cosas que están en el futuro, no pueden ser luego. Sí. Entonces, no podemos desesperarnos. No podemos caer en esa desesperación y llegar a pensar que, bueno, no se cumplió en 2 semanas la profecía, tal vez no venía de parte de Dios. No, necesitamos esperar, porque el error que muchos creyentes están cometiendo es que reciben una palabra profética y como ven que no se cumplió el siguiente día, bueno, se desesperan. Sí. Y eso no funciona de esa manera. Sí. Necesitamos aprender a esperar en el tiempo correcto de Dios para lo que nos está dando o para lo que nos está mostrando. Porque estamos viviendo como una vida muy acelerada y todo lo queremos rápido. Sí. Entonces quizás también por eso muchas personas piensan que los profetas son falsos porque no lo ven al momento. Y como vivimos una vida tan acelerada, Sí. todo rápido, todo lo queremos al instante. Sí. Entonces nos dan una palabra y decimos, ¿dónde está esa palabra? Pasa 1 mes, 2 meses, ¿dónde está? Y no, tenemos, que ser pacientes al tiempo de Dios. Vamos Sí. a ver eso que se va a cumplir. A mí me ha tocado, y creo que a la mayoría, yo creo, de los que se congregan en alguna iglesia, en algún tiempo de su vida, alguien les profetizó algo y no se cumplió luego, tuvieron que esperar años. Fíjate, yo ahorita estoy viviendo profecías que me dieron de niño. Wow. De niño. 30, 35 años después, estoy viendo las profecías cumplirse. Y esto es tremendo. Sí. Pero sí me ha tocado también recibir profecías y pasa un mes, 2 meses y estar orando y llegar a pensar de que no, ese profeta yo creo que se emocionó. Me soltó la palabra y esa palabra venía de sus emociones, de sus sentimientos. Yo creo que a lo mejor Dios no habló. Y cometemos ese error de pensar de que no venía de parte de Dios, cuando en realidad sí venía de parte de Dios, simplemente que no ha llegado el tiempo de Dios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vimos en Eclesiastés capítulo 3 de que Dios tiene un tiempo para todo. Literalmente, Dios tiene un tiempo para todo. Y creo que aquí entra esta pregunta. Sí. ¿Por qué Dios no nos da inmediatamente lo que nos muestra? Oh my God, aquí se va a poner bueno. ¿Por qué Dios no nos da inmediatamente lo que nos muestra? Porque eso es lo que queremos. Sí, sí. Eso es lo que todos quisiéramos, que, wow, o sea, Dios me está mostrando un carro, me dijo que me iba a dar un carro. Lo quisiéramos al siguiente día. Sí. Dios nos está mostrando una casa, la quisiéramos al siguiente día. Los que no se han casado, Dios te dice que viene la esposa en camino, la quisieran al siguiente día. Sí.
Entonces, ¿por qué Dios no nos lo da? ¿Por qué Dios lo muestra y no lo da? Bueno, vamos a hablar de algunas razones. Sí. Número 1, por nuestra inmadurez. Ay, prepárense los que están viendo. Por nuestra inmadurez. Sí. He aprendido que en ocasiones Dios habla y Dios revela que nos va a dar ciertas cosas, pero no nos las puede dar por nuestra inmadurez. Hay tanta inmadurez en la iglesia, Sí. en los cristianos, en los creyentes. Hay tanta inmadurez. Por ejemplo, imagínate que se está levantando un predicador y empieza a orar para que Dios le dé influencia. Señor, dame influencia. Quiero crecer mis redes sociales, que ahorita es lo que se anda usando, ¿no? Todo el mundo quiere ser famoso en las redes sociales. Todo el mundo quiere que lo sigan. Y hay gente orando por eso, aunque no lo crea. Señor, dame influencia en las redes sociales. Que la gente mire mis videos, que la gente me conozca. Entonces, quieren influencia, pero imagínate que Dios le dé influencia a un inmaduro. ¿Qué pasaría? Sí. O sea, empezaría a criticar a medio mundo. Si le ponen un comentario negativo, empezaría a maldecir a medio mundo. ¿Por qué? Porque es un inmaduro. Entonces, la influencia, yo creo que Dios la puede dar porque es una unción, la unción de convocatoria o la unción de influencia, pero no se la va a dar a una persona inmadura. Sí. O sea, primero Dios tiene que pasar a esa persona por un proceso para que madure y luego le da la influencia. Sí. Y como ese ejemplo, podemos usar cientos de ejemplos. Sí. Hay cosas que no recibimos por nuestra inmadurez. Sí, porque no estamos listos para recibirlo. Sí. Y si lo recibimos y no estamos maduros, pues nos puede hasta hacer mal, nos puede hasta destruir por nuestra inmadurez que no estamos preparados. Creo que necesitamos enfocarnos en madurar. Sí. Primeramente, que Dios nos madure para poder recibir lo que Dios quiere entregarnos a nuestras vidas. Sí, la madurez espiritual es muy, muy importante. Y sabes, lo que he visto, lastimosamente, es que hay mucha gente que nunca madura. Wow. Conozco cristianos de años, y no porque tengan 50 años en el evangelio significa que son maduros. Muchas veces los que tienen mucho tiempo en la iglesia son los más inmaduros. Todavía se enojan porque no los saludan en la entrada. Todavía se enojan porque el pastor no les llama. Todavía se enojan porque el pastor no apartó un tiempecito para visitarlos. Entonces son inmaduros. Y la inmadurez no tiene nada que ver con cuánto tiempo usted lleva en la iglesia. Usted puede llevar una vida en la iglesia y no significa que es una persona madura. Creo que nosotros tenemos que tomar esa decisión de madurar. Voy a cambiar esto aunque me duela. Voy a dejar de hacer cosas inmaduras. Voy a madurar. Esa es una decisión y creo que todo creyente tiene que tomar esa decisión de madurar, porque si no lo hace, pueden pasar años y años y años y siempre ser la misma persona inmadura, hablando cosas que no debe de hablar en frente de la gente, haciendo comentarios raros en frente de la gente, predicando cosas que no tiene que predicar. O sea, siempre va a ser inmaduro si no toma esa decisión de cambiar, de decir, voy a madurar. No me voy a quedar así, voy a madurar. Lo tremendo de eso, papá, es que muchas veces cuando no estamos maduros, creemos que lo estamos. Sí. O sea, esos tipos de personas que no maduran, Wow. piensan que están bien. Sí. Y aunque uno pueda dejarles saber que necesitan madurar en esas áreas, dicen, no, yo estoy bien, esto no está mal. Y entonces están acostumbrados a hacer ciertas cosas inmaduras que creen que así debe de ser y que es lo correcto. Y por eso no deciden cambiar, porque no ven que están siendo inmaduros en muchas cosas, áreas de sus vidas, y piensan que es lo correcto. Sí, lastimosamente la mayoría de personas que son inmaduras, ellos piensan que son maduros. Y eso es lo triste. Creo que deben de ver su comportamiento.
si son personas que constantemente están heridas, se están lastimando por cualquier cosita, si constantemente están quejándose, haciendo comentarios negativos, lo más seguro es que son personas inmaduras. Entonces, número 1, por no madurar, Sí. por la inmadurez. 2, porque no estamos listos para recibirlo. Sí. Hay esta realidad tan tremenda de que hay cosas que no estamos listos para recibirla. Literalmente, o sea, me recuerdo, fíjate, cuando empecé a pedirle al Señor crecimiento para la iglesia. Yo le decía, Señor, que la iglesia crezca, necesitamos crecimiento. Yo me acuerdo que yo oraba para que la gente llegara a la iglesia. Y recuerdo muy bien una ocasión cuando el Señor me habla y me dice, es que no estás listo para recibir el crecimiento. Y eso me despertó. Dije, wow, es cierto. Sí. O sea, estoy pidiendo por algo que no estoy listo para recibirlo. Pastores, su iglesia tal vez no está creciendo porque usted no está listo para recibir el crecimiento. O sea, antes de recibir algo necesitamos prepararnos para recibirlo. Sí. Fue ahí donde entró la visión y empezamos a levantar líderes, a preparar líderes. ¿Para qué? Para que cuando viniera el crecimiento pudiéramos retener el crecimiento. ¿De qué sirve recibir algo si no lo voy a poder retener? Sí. Wow. Si estoy pidiendo una unción para milagros, ¿de qué sirve que Dios te la entregue ahorita si no estás listo para retenerla? ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, hay gente que no está lista, necesita prepararse para recibir lo que Dios quiere entregarle. Y eso es lo bonito de la profecía, porque la profecía te prepara, te da luz, te muestra lo que viene en camino. Y cuando Dios te muestra lo que viene, uno puede prepararse para lo que viene. Uh-huh. Y eso es tremendo, eso es una ventaja que tenemos en Dios bien poderosa. Que alguien viene y te dice, Dios te va a usar en milagros. ¿Cuántas profecías no hay así? Dios te va a usar en sanidades. Bueno, si tú ya sabes que Dios te va a usar en sanidades, bueno, empieza a prepararte para que Dios te pueda usar en sanidades. Sí. Para que cuando esa unción de sanidad venga, tú puedas retenerla. Esa es la clave. Pero si ya Dios da la palabra y nos habla y no nos queremos preparar, Sí. o nos quedamos de brazos cruzados sin hacerlo, Sí. ¿cómo esperamos recibirlo Ay, si no nos preparamos? O sea, yo creo que ahí es una alerta de que Dios desde antes nos anticipa lo que nos va a dar para Sí. que nosotros estemos listos y preparados. Sí. Pero si no lo hacemos, o sea, no esperemos que lo podamos recibir, ¿no? El día de ayer di un ejemplo que me voló la peluca, como decimos. Yo le decía a la iglesia de Mesa y decía, si le llega una carta en el correo y usted la abre y es la compañía de la luz y le dice, en un mes se va a ir la luz por 3 días o por 5 días o por 10 días. Sí. Yo estoy seguro que usted no se iba a quedar de esa manera. Usted iba a ir a la tienda, iba a comprar velas, iba a comprar baterías, iba a comprar comida enlatada, Sí. iba a comprar agua, iba a comprar todo lo que necesita para usted sobrevivir esos días. Entonces, la profecía es exactamente igual. Cuando un profeta viene y nos dice, Dios te va a usar en esta área, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Prepararnos. Sí. ¿Por qué? Porque ahora ya sé lo que Dios va a hacer conmigo. Por eso amo la profecía. Porque es algo tremendo. O sea, imagínate, Dios te está adelantando sus planes. Dios te está adelantando lo que hay en la línea del tiempo. Sí. Dios te está diciendo, te voy a usar de esta manera. Pero necesitas prepararte. O sea, prepárate. Si Dios te está diciendo, te voy a usar en sanidades, empieza a investigar cómo se mueve esa unción de sanidades. Empieza a juntarte con la gente que se mueve en esa unción para que puedas aprender un poquito más de esa unción. Sí. Entonces, es importantísimo que nos preparemos. Sí, y yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar nuestra actitud o nuestra manera de que si Dios nos habla en lo que nos vaya a entregar, que empecemos a prepararnos para estar listos, para que cuando Dios nos lo entregue estemos preparados a lo que Él nos va a entregar, ¿no? Sí, y esto se mueve en todos los ministerios. Fíjate, me estoy recordando palabras que he dado y palabras que he visto en profetas, a personas que le han dicho, Dios te va a usar como una danzora. Dios te va a usar en la alabanza.
y tal vez son personas que ahorita ni danzan o tal vez ni cantan. Bueno, empiecen a prepararse. Si Dios le dio una palabra y usted sabe que viene de Dios, de que va a ser una danzora, bueno, es bien importante que vaya a una escuela y prepárese para ser danzora. Sí. Si le dicen vas a ser cantante o vas a tocar algún instrumento y esa es una profecía que viene de parte de Dios, bueno, la persona tiene que prepararse. Para eso hay escuelas, para eso hay preparación. Sí. Y qué bonito, ¿no? De que Dios nos está revelando lo que viene para que nosotros podamos prepararnos. Sí. Entonces, número 2, porque no estamos listos para recibirlo. Pero número 3, porque nos haría daño. Sí. O sea, Dios no te va a dar algo que te va a hacer daño. Sí. Y se va a oír muy feo lo que voy a decir, pero aún las bendiciones pueden causar daño. O sea, imagínate que ahorita a cualquier hermano de la iglesia Dios le entregue $100 millones. La pregunta sería, ¿estaría listo para recibirlo? Es más, voy a hablar por mí. Si Dios me dice ahorita, mañana te van a llegar $100 millones, te voy a dar $100 millones. Yo me estaría preguntando, Señor, ¿estoy listo para recibir $100 millones? Yo pienso que la mayoría de personas no estamos listos para recibir una cantidad de dinero así, no. Sí, estamos listos para recibir una cantidad que nosotros podamos manejar, pero no una cantidad así. Aunque es una bendición muy grande, esa bendición pudiera destruirnos, pudiera alejarnos de Dios. Sí. Tal vez el siguiente servicio digo, bueno, voy a contratar al evangelista más famoso, al predicador más famoso para que vaya y les predique. Yo me voy de vacaciones. Entonces, en vez de acercarme a Dios, me alejaría de Dios. Sí. Entonces, hay cosas que Dios no nos puede dar hasta que estemos mentalmente maduros o estemos listos, porque si nos las da, bueno, simplemente nos va a hacer daño. Y eso es cualquier bendición, cualquier ministerio, la unción misma. Wow, sí. Creo que eso le pasó al diablo. El diablo tenía una unción. Leímos en el discipulado pasado. Si alguien quiere esta cita, textéeme. Pero la Biblia dice que el diablo fue ungido. Entonces, el diablo recibió una unción. Y por esa misma unción, creo que fue elevado. Se le subió la unción a la cabeza. Entonces, la unción misma puede llegar a destruirnos. Wow. Si no estamos listos para recibirlo. Wow, qué tremendo. Eso pienso también como un padre que su hijo le pide un carro para manejar, pero el hijo tiene 12 años, ¿no? Entonces no puede el padre darle un carro a un niño de 12 años porque no está listo para manejarlo. Sí. Porque si se lo da, es probablemente que el muchacho va a chocar al instante de recibirlo. Sí. No está listo. Creo que así es las bendiciones que Dios a veces no nos lo da porque no estamos preparados, no estamos listos para recibir esa bendición. Sí, hablando de eso, me salió hace tiempo un videíto ahí, creo que en TikTok, donde un padre, no sé en qué país fue, pero un señor que tenía mucho dinero, su hijo estaba cumpliendo, no sé, 16 años o algo así, y le regaló un carro carísimo, pero era un carro súper rápido. Entonces le regaló el carro y lo dejó que se fuera a pasear. Y el joven, inmaduro, no estaba listo para recibir ese tipo de carro, le dio muy recio y se estrelló y se mató. Wow. Entonces el papá estaba tan molesto con él mismo, diciendo, ¿qué hice? ¿Cómo le entregué algo que él no tenía la capacidad para manejarlo? Sí. Y creo que Dios es mucho más sabio. Dios sabe que nosotros no estamos listos en ciertas ocasiones y no nos puede dar lo que nos está mostrando. ¿Por qué? Porque Él sabe que nos va a hacer daño. Sí. Entonces necesitamos madurar para que esas bendiciones lleguen. Sí. Sí, yo sé que Dios tal vez le soltó una palabra a través de un profeta de que usted iba a ser pastor. Pero la pregunta es esta. ¿Usted está listo para ser pastor? O tal vez le soltaron una palabra que usted iba a viajar por las naciones. La pregunta es esta. ¿Está listo para viajar? Sí. Ay, ay, ay. Sí. La gente
le gusta recibir la palabra, pero nunca se han puesto a pensar en esto. ¿Están listos para recibir lo que el Señor me está prometiendo, o lo que me está prometiendo me va a alejar de Él y me va a destruir al final? Sí, Entonces cierto. hay cambios, necesitamos que hacer ciertos cambios en nuestra vida. Sí, yo creo que tenemos que pensar bien, porque cada palabra, cada profecía son una bendición. Es hermoso escuchar o recibir una profecía, que a uno le den una profecía, se siente uno contento, se siente uno alegre, escucharlo, lo que nos están diciendo que viene para nosotros, o lo que va a hacer Dios con nuestra vida. Pero ¿estamos listos realmente para recibirlo? Yo creo que tenemos que pensar más en eso y prepararnos y estar para que cuando lo recibamos, lo podamos recibir bien. Sí, definitivamente. Número 4, porque lo podemos malgastar. Sí. Y venía en el camino y venía pensando de esto. Y no sé, pero la historia del hijo pródigo, ¿no? Cómo el padre le entregó la herencia y el hijo pródigo fue y la malgastó. No estaba listo para recibirla. Y muchas veces así somos en Dios. O sea, Dios nos muestra, pero no lo que nos va a dar en el futuro, pero no nos puede dar lo que nos está mostrando todavía, porque podemos malgastar lo que Dios nos va a dar. Y una de las cosas que se puede malgastar es la unción. Por ejemplo, una unción para resucitar muertos, para sanar enfermos, para levantar paralíticos. Yo digo, y yo creo en ese tipo de unción. Existe. Lo hemos visto. Hay hombres de Dios que portan esa unción. Pero la pregunta es esta: ¿para qué un cristiano que ni viene a la iglesia, solamente se congrega cuando quiere, cuando se acuerda que hay Dios, cuando tiene necesidad, para qué Dios le va a depositar una unción de ese nivel a un cristiano así? Sí, es cierto. No hay ninguna razón. Sí. Va a malgastar lo que Dios le va a dar. Entonces, Dios no le va a dar ese tipo de unción a una persona que lo va a malgastar. Sí. Obviamente. Y creo que hay mucho cristiano así que está pidiendo: Señor, úngeme, Señor, úsame. Pero no vienen ni a la iglesia. Sí. Ni siquiera vienen al redil. Sí. Y cuando oran de esa manera. Y yo hago esta pregunta: ¿para qué Dios los va a ungir si en realidad no están ni sirviendo en la casa de Dios? Yo creo que Dios quiere hacerlo, pero quiere hacerlo con aquellas personas que en realidad van a usar lo que Dios les dé. Sí. Van a aprovechar la unción. O sea, si tienen una unción tan fuerte, deben de aprovecharla. Uh-huh. O sea, es ilógico que Dios deposite algo tan grande en nosotros y simplemente perder el tiempo, mal usar lo que Dios nos ha entregado. Y ahí muchos entran de que solamente buscan a Dios con ese beneficio. Sí. ¿No? Muchas personas solamente se acercan a Dios porque quieren que Dios los use, pero son personas que no están comprometidas, pero solo quieren el beneficio de recibir algo de parte de Dios, y pues ¿cómo Dios lo va a hacer así, no? Sí, definitivamente creo que esto es importante que entendamos que hay ciertas razones por las cuales Dios no nos ha entregado lo que ya nos mostró. Viene en camino, pero ahora nosotros necesitamos trabajar en ciertas cosas. Necesitamos empezar a hacer cambios. Creo que cuando una persona empieza a hacer cambios, Dios puede adelantar algo en el tiempo. Porque la línea del tiempo tal vez es larga y hay ciertas cosas que por nuestra inmadurez o porque no estamos listos o porque podemos malgastarlo, Dios no nos las puede entregar todavía, pero cuando empezamos a hacer cambios, yo creo que Dios empieza también a adelantar esas bendiciones que tiene preparadas para nosotros. Sí. Yo creo en eso. Yo creo que Dios tiene el poder para adelantar las bendiciones en la línea del tiempo. Y eso es bien poderoso. Sí, porque eso lo aprendimos ayer, que como Dios está fuera del tiempo, pues Dios están ya en cada tiempo lo que vamos a recibir, pero según nuestra madurez, según si estamos preparándonos, Dios puede
hacerlo más corto. Sí. Según si lo puso acá, lo puede acercar más para que lo podamos recibir. Pero ya depende de nosotros, ¿no? Como si estamos preparándonos para recibir o estamos siendo suficientemente maduros, ¿no? Sí. Bueno, ¿para qué Dios nos muestra por medio de la palabra profética lo que vamos a recibir en el futuro? Esa yo creo que es la otra pregunta. ¿Para qué Dios usa un profeta que venga y me diga, vas a ser pastor, vas a ser profeta, te voy a dar un negocio, te voy a dar una esposa? ¿Para qué Dios hace esto? ¿Para qué Dios nos da la palabra profética? ¿Por qué mejor no esperamos que llegue y no hay necesidad de que Dios nos diga? ¿Por qué Dios lo tiene que decir antes de que llegue? Sí. Fíjate, hablamos de la historia de Abraham el día de ayer, como en Génesis capítulo 15, Dios le promete a Abraham un hijo. Pero tardó 25 años para que el hijo llegara. 25 años. Dios le da la palabra cuando tenía 75 y no tuvo Abraham hasta los 100 años. Sí. Entonces, Dios le mostró a Abraham 25 años antes de que viniera el hijo. Dios se lo había mostrado. Sí. Entonces, ¿para qué Dios hace esto? ¿Para qué Dios nos muestra con tiempo lo que viene en camino? Yo soy muy creyente de esto. Lo he visto mucho en mi vida. Todo lo que va llegando. Fíjate, esa palabra, ahora que vamos a empezar a viajar, a mí me la habían dado de niño. Wow. A mí me habían dicho de niño de que Dios me iba a usar y me iba a llevar por el mundo entero. Así me dijo una profeta. Me dijo, te voy a usar, me dijo. Así dice el Señor, te voy a usar y te voy a llevar por el mundo entero a predicar mi palabra. Yo era un niño. Y yo dije, bueno, pues, gloria a Dios, sí, o sea, sí. Dije, pero nunca se me olvida eso. Ahora, en el 2025, se desató esta ola de que nos están invitando para allá y para acá y diferentes naciones y gloria a Dios. Pero como un año y medio antes de que pasara, un hombre de Dios me dijo, el Señor dice que te abro una agenda. Entonces, qué tremendo que desde niño me habían dado esa palabra, pero un año y medio antes de que se cumpla, Dios me lo vuelve a advertir. Wow. Dios me lo vuelve a decir. Eso mismo le pasó a Abraham. O sea, se le apareció Dios a los 75. Qué tremendo esto. Sí. Y le dice, te voy a dar un hijo. Pasan años y años y años y años. Y pasaron 24 años, un año antes de que naciera Ismael. Isaac. Sí. Un año antes. Y Dios le confirma, le dice, el año que entra tu mujer va a dar a luz. Entonces, antes de que pasen las cosas, Dios siempre lo revela. Por eso es importante estar escuchando la voz de Dios, porque Dios siempre está hablando, Dios siempre está revelando. Y por eso no es bueno perderse un servicio, porque tal vez en ese servicio Dios te iba a soltar la palabra. Dios te iba a dar una palabra profética. Por eso no es bueno perderse ninguna actividad en la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez ese era el día de confirmación. Sí. Ese era el día que el Señor te iba a dar la palabra. Entonces, ¿por qué Dios usa la profecía? ¿Por qué nos da esa palabra? ¿Por qué nos avisa? Bueno, yo creo que muy sencillo. Para que nos preparemos y para que maduremos. Wow. Para eso Dios lo está revelando. Para que estemos listos para recibirlo. Sí. O sea, qué bendición y qué Dios tan grande y tan amoroso de que te dice antes de que pase, oye, te voy a abrir una agenda, imagínate. Sí. Yo ya lo estaba esperando esto. Sabía que ya venía en camino. Pero qué bonito que Dios me advirtió con tiempo. Y todo lo que Dios va a hacer, dice la Biblia que Dios no hace nada sin antes primero hablárselo a sus siervos los profetas. Entonces, qué bonito que Dios a través de un profeta, a través de la profecía, puede alertarte, decirte, oye, prepárate, alístate, porque esta bendición está a punto de llegar a tu vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ya queda de nuestra parte estar listos, ¿no? Y en
lo de estar listos Sí. entra el consagrar nuestra vida a Dios también, Sí, ¿no? sí. En estar buscando a Dios. Como dijo, no perdernos ningún servicio. O sea, estar conectados porque no queramos ser esos tipos de personas que Dios ya nos advirtió dar esa palabra, pero como ya estamos confiados de que Dios lo va a dar, de que Dios no lo va a dar, porque ya lo habló, descuidamos, la gente descuida su vida espiritual y solo está esperando recibirlo, sino que estemos conectados con Dios, buscando a Dios para poder recibir la bendición. Sí, la preparación para recibir lo que Dios habló es importante. Es bien importante. Y en ocasiones debemos de entender lo que estamos pasando. Voy a hablar de esto, nunca lo he hablado, pero creo que le va a beneficiar a alguien. Yo pasé por un proceso, creo que llevo como unos 2 años, tal vez un poquito más, en un proceso muy difícil. Muy difícil. Es un proceso que mucha gente me ha dicho, ¿por qué no ha tirado la toalla? ¿Por qué mejor no se ha rendido? ¿Por qué mejor no se echa para atrás? Y es un proceso que mucha gente no sabe, que he pasado, siento que ya lo superé, pero fue un proceso muy doloroso y muy difícil. Pero ahora que miro hacia atrás, ahora entiendo por qué pasé por ese proceso. Wow. Ese proceso me preparó para lo que venía en el 2025. O sea, Dios usó el 2023, el 2024 y me pasó por el fuego. Sufrí mucho. Pero si no hubiera pasado por eso, yo no hubiera estado listo para el 2025. Entonces, esta es la palabra. Tal vez ahorita estás atravesando un proceso difícil que no te explicas, que tú dices, ¿por qué? Si he estado haciendo las cosas bien, si le he estado echando ganas, si he estado sirviendo, si he estado predicando, si he sido fiel, y estás en un proceso tan difícil en tu vida que no te lo explicas. Y en tus oraciones le dices, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Sí. El punto es que tal vez Dios te está preparando para lo que viene en el futuro. Yo estaba tan apegado a la gente, a ciertas personas. Era una persona muy apegada a la gente. Y muchas veces Dios te tiene que separar, ponerte solito allá, para que te prepares para lo que va a venir. Ahora yo me siento listo para lo que voy a hacer, para lo que estamos viviendo en este 2025. Acabamos de agendar ahora en la mañana para Guayaquil, Ecuador, Wow. en agosto. Hay otro pastor que me está llamando de Dominicana. Muchos pastores de diferentes naciones. Pero estoy seguro que si no me mete Dios en ese proceso, ahorita no lo hubiera hecho. No hubiera podido recibir esta bendición. Entonces, qué hermoso que Dios te muestra y a la misma vez, si tú no te preparas, Dios mismo te va a preparar. Por eso es bonito ser sabios y uno mismo hacer cambios, porque cuando uno es testarudo, cuando uno es de mente dura, Dios mismo te va a meter en el proceso. ¿Por qué? Porque la bendición que viene ya la puso en la línea del tiempo y va a llegar, porque va a llegar. Pero si uno no hace cambios, entonces Dios te mete en el proceso. Y Dios se va a asegurar de que quite ciertas cosas, cambie ciertas cosas, haga ciertas cosas para que estés listo para cuando esa bendición llegue a tu vida, tú puedas recibirla y usarla para el reino de Dios. Wow, qué tremendo. Porque ahí mismo en el proceso uno puede desanimarse, ¿no? Porque Sí. en ese proceso, en ese tiempecito, uno viene, pues Dios ya me dio la palabra, Dios habló que iba a hacer esto,
pero o sea, no lo estoy viendo y está pasando uno esos momentos difíciles Sí. donde uno dice, pero entonces lo que Dios habló no era verdad. O sea, hasta uno puede dudar, pero cuando uno está firme ahí, yo no sé por qué estoy pasando esto, pero yo sigo adelante, hasta después ya uno puede hasta reírse, decir, por eso es que pasé por eso. Sí, 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 es algo tremendo. Los procesos de Dios son tremendos, son necesarios, son Sí. importantes y Dios nos está, creo, preparando. A cada uno nos tiene en una escuela. La vida es una escuela. Todo lo que estamos viviendo es una escuela y nos está preparando para esas bendiciones que Dios ya puso en la línea del tiempo. Sí. Pero qué poderoso, ¿no? La profecía, qué poderosa Sí. es la profecía de que nos revela de que algo viene en camino. Ahora, ya entendimos que no significa que va a llegar al día siguiente. Sí. Puede tardar una semana, 2 semanas. Ahora, yo creo que Dios lo puede hacer al día siguiente, porque también lo he visto, que Puede pasar, ¿verdad? puede pasar. Dios profetiza algo, bueno, y lo que profetizaron era para el día siguiente o para el mismo día. Puede pasar, pero usualmente no pasa así. Cuando se profetiza, pueden pasar una semana, 2 semanas, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. No significa que va a ser luego. Dios simplemente mostró lo que viene. Y aquí está la clave. Y aquí vamos a cerrar. La clave es no desesperarse. Sí. Vimos que Abraham se desesperó. Sí. Todo mundo conoce a Abraham como el padre de la fe, como el hombre de la fe. Pero muchos no han leído, yo creo, esa parte donde Abraham también cometió un error y también es recordado por no saber esperar el tiempo de Dios. Te digo esto porque en el capítulo 15 de Génesis, Dios le habla a Abraham y le dice, te voy a dar un hijo. Y en el capítulo 16, Sara le dice a Abraham, oye, ¿por qué no te acuestas con mi sierva Agar? Tal vez Dios de esa forma me va a dar el hijo. Entonces, no supieron esperar el tiempo de Dios. Porque ella era estéril, por eso. Porque era estéril y Sí. empezó a sacar sus propias conclusiones. Y eso es lo que hacemos, porque usualmente cuando Dios profetiza algo que para nuestra mente tan chiquita no cabe. Sí. Por ejemplo, cuando a mí me profetizaron que iba a viajar el mundo, yo la verdad no lo creí. Dije, ¿cómo? O sea, que no. Y uno lleno de temor. ¿Y qué voy a hacer? O sea, no lo creo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando Dios te profetiza algo, lo que te profetiza es muy grande, que no te cabe en la cabeza. Y nos olvidamos que Él es el Todopoderoso y que Él puede hacer que cualquier cosa se cumpla. Sí. A Sara también le alcanzaba la profecía porque era su esposo Abraham. Sí. Entonces, sí, era estéril. Y dijo, no, ¿cómo va a ser? Pues si yo soy estéril. Y tú ya tienes 75 años. Yo creo que ya ni puedes, ¿no? Sí. O sea, 75 años, yo estoy estéril. No, yo creo que esa palabra no venía de Dios. ¿Por qué no haces el intento? Métete con Agar. Y tal vez de esa forma Dios va a cumplir lo que te ha dicho, la palabra que nos han dado. Y qué tremendo porque se desesperaron. Y ese es el error que mucho creyente comete cuando reciben una palabra profética. En vez de estar esperando, en vez de estar preparándose, muchos de ellos caen en desesperación. Y siempre que una persona se desespera por ver el cumplimiento de una palabra profética, va a cometer errores y errores muy graves. Sí, porque ahí es donde entra la palabra para alguien que va a ser pastor y se desespera, no Sí. espera el tiempo de Dios, sale de su propia iglesia Sí. en rebeldía y pone su propia iglesia Sí. porque escucha el consejo malo, Sí. ¿no? Nos hablaba ayer del Sí. consejo de la esposa de Abraham, Sí. que escuchó ese consejo malo de ella, Yeah. en que, hey, ¿por qué no? Le quisieron ayudar a Dios. Sí. Y entonces muchos cometen ese error de hacer su propia iglesia y de salir de su lugar donde se estaban alimentando Sí. cuando no era el tiempo de Dios. Sí, desesperarse por una palabra profética o por ver el cumplimiento de una palabra profética es lo peor que podemos hacer. Porque hay ministerios que se echan a perder
O sea, literalmente alguien puede estar en una iglesia siendo preparado por Dios. Está en el proceso, su tiempo no ha llegado. Y está ahí creciendo, creciendo. Dios lo tiene ahí por algo. Y está siendo preparado. Pero como alguien le soltó una palabra profética de que iba a ser pastor, y gloria a Dios porque tal vez es cierto, pero no porque le profetizaron que es pastor significa que tiene que hacer al siguiente día o al siguiente año. No, esa persona tiene que esperar el tiempo de Dios. Cuando es de Dios, las cosas se van a dar solas. Sí. No las vamos a forzar. Pero esa persona, con tal de hacer las cosas, con tal de ver el cumplimiento de esa palabra profética, bueno, entra en rebeldía y empieza a ganarse a la gente, empieza a hacer cosas que están mal. Todo por ver una palabra profética cumplirse. Y qué tremendo que ministerios se echan a perder, porque Dios no puede respaldar algo así. Dios nunca va a respaldar la rebeldía. Alguien que pudo ser el pastor que iba a impactar la nación entera, ahora arruinó su ministerio por no esperar el tiempo de Dios. Eso es terrible. Sí. Yo no sé si puedes ver la dimensión del problema de no esperar el tiempo de Dios. O sea, arruinar tu ministerio por no ser paciente, por no esperar el tiempo de Dios. No, o sea, necesitamos ser pacientes y necesitamos que el tiempo de Dios llegue. Sí, qué bonito que nos profetizaron, qué bonito que nos soltaron la palabra profética, que Dios reveló lo que viene en camino para nosotros, pero no porque lo reveló significa que va a llegar al siguiente día. Nosotros necesitamos trabajar en nosotros mismos y necesitamos ser pacientes, esperar para que el tiempo de Dios llegue. Y una vez que el tiempo de Dios llega, llega. Nadie puede provocar que el tiempo de Dios no llegue. Dios es todopoderoso y cuando el tiempo de Dios llega, el tiempo de Dios llega. No va a haber nadie que diga, hoy no va a llegar el tiempo de Dios. No, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y cuando ese tiempo llega, todo cambia. Las cosas se dan. Es como que Dios te pone todo fácil. Sí. Tómalo. Querías un local, pum, ahí está el local. Querías sillas, alguien te llama y te dice, te dono las sillas. Querías gente, la gente llega el domingo. Querías nuevos visitantes, ahí están los visitantes. Querías esto, Dios te va dando todo. Porque Dios así trabaja. Cuando llega el tiempo de Dios, fum, 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 las cosas se acomodan. Y es como un rompecabezas que se empieza a armar solo. Así trabaja Dios. Pero necesitamos ser pacientes. Necesitamos esperar el tiempo de Dios. Wow. Yo creo que hemos aprendido con esta enseñanza en esperar verdaderamente el tiempo que sea de Dios para que nos salgamos de la voluntad de Dios. Sí, espero y este podcast en realidad haya traído luz, porque hay muchas personas así que están pasando por alguna situación y no saben qué hacer. Les profetizaron y están en una iglesia. Toda persona que ya empieza a ponerle peros a la iglesia, empieza a ver lo negativo, tenga cuidado. Ya el diablo se infiltró ahí. Ya lo que quiere es llevarlo a que haga algo que le va a arruinar su ministerio. Porque el diablo así trabaja. Y te digo algo, oh my God, esto lo voy a decir, pero muchas veces los causantes de que pase una división en la iglesia es la misma gente. Es la misma gente inmadura. Yo he visto y oído, hay hijos acá. Ay, me arde la sangre cuando hablo de esto. Porque la inmadurez de la gente herida, de la gente niña, de los niños espirituales es tan grande que en ocasiones me han venido a decir mis hijos espirituales, los pastores inmediatos, que hubo un hermano del redil que viene y le dice, oye, pero ¿para qué tú estás aquí? Si a ti Dios también te usa, es más, traes una unción más grande que la de tu pastor. Dios te usa más fuerte a ti. Tienes una unción más poderosa. ¿Para qué lo necesitas a Él? Y lo que la gente no sabe es que esa no es la voz del hermano.
Esa es la voz del enemigo a través de ese hermano que está en el redil. Y muchas veces los que causan la división dentro de la iglesia no son ni los pastores, no es la misma gente que les empieza a meter cosas, pero es el diablo a través de esa gente. Sí. ¿Y sabes lo que pasa? Se arruinan el ministerio. Sí, llega un momento de emoción porque el diablo también es un imitador, ¿no? Sí. Y llega un momento de emoción donde se van y se llevan un grupito. Se llevan 2, se llevan 5, se llevan 10. Abrieron su iglesia. ¡Ah, gloria a Dios! Pero ¿de qué sirve tener algo así? Cuando salieron mal, salieron en rebeldía, no hicieron las cosas en el orden correcto, jalonearon el manto. ¿De qué sirve salir así? Sí. Eso no es de Dios. No, si hay que salir en el tiempo de Dios. Cuando una persona sea enviada bajo cobertura, ahí viene el respaldo. Mira Tucson. Sí. Mira Tucson. El crecimiento que estamos teniendo en Tucson. Eso es una bendición, en realidad. Pero bueno, creo que este podcast trajo luz a todos los que han recibido palabra profética. Esperen el tiempo de Dios. Me recuerda, pastor, ya sé que ya estamos para terminar. Sí, no, pero dale. Había una hija espiritual suya aquí en casa. Sí. Lo recuerdo muy bien porque conocí a la persona que le dieron una palabra profética que iba a ser profeta. Wow. Y entonces creyó ella que ya iba a ser rápido. Sí. No sé si se recuerda. Sí, que ya tenía o sea, creyó que ya lo iba a ejercer y ya lo quería ejercer, pero usted le dijo, espera el tiempo. Si te dieron esa palabra, o sea, lo creemos, lo creo. Ya me acordé. Ya se acordó. Sí. Pero espérate, y no quiso esperarse en el tiempo, o sea, se aceleró que creyó que ya lo quería al momento, ¿no? Sí. ¿O cómo fue, no? Que le así, dijo. Literalmente, sí, o sea, vino un profeta y le dijo, tú tienes un ministerio profético. Era una hija espiritual mía, una persona querida en la iglesia. Pero viene, por eso yo estoy, yo estoy en contra de estos profetas que andan por todos lados profetizando sin sabiduría. Esto es terrible, profetizar sin sabiduría. Vino un profeta que es profeta, pero no tiene sabiduría. Entonces le suelta una palabra y le dice, tú eres profeta de Dios. Tú eres profeta, tienes un ministerio profético. Se va. Y algo se despertó en esa persona y en vez de esperar el tiempo de Dios que llegue para que se active su ministerio, se desesperó. Sí. ¿Y sabes lo que hizo en ese momento de desesperación? Empezó a textear con otros profetas. Wow. Texteó con una profeta, pastora de aquí de la ciudad, y le dijo, salte de esa iglesia, ahí no creen en ti. Ahí no creen en tu ministerio. Yo le acababa de profetizar. Y le dije, no te muevas. Le dije, yo creo en tu ministerio, pero también creo que tienes que esperar el tiempo de Dios para tu ministerio. Sí. No hizo caso. Y lo triste de esa historia es que el marido de ella andaba mal. Aquí se restauró. ¿Saben lo que pasó? Decidieron irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque otra persona le dijo que allá le iban a activar como profeta. Nadie te puede activar como profeta si el tiempo de Dios para tu vida no ha llegado. Nadie puede hacer eso. O sea, la persona tiene que ser paciente. Tiene que esperar que el tiempo de Dios llegue. Sí. Ella no supo esperar, se fue y ahorita están perdidos en el mundo. Triste. Y yo digo, ¿valió la pena? No valió la pena. Ella tendría que haber esperado aquí el tiempo de Dios para que su ministerio se hubiera activado. Ahorita estuviera sirviendo como profeta de la casa. Sí. Pero no supo esperar el tiempo de Dios. Y eso es tremendo. Arruinó totalmente su ministerio. Pero bueno, espero y este podcast haya sido de mucha, mucha bendición. Comparta con alguien. Envíele este podcast, no sé, a un pastor, a un amigo, a un familiar, a alguien en su trabajo, donde sea. Estamos en YouTube, Apóstol Samuel Ramírez podcast. Usted puede encontrar, tenemos ya como casi 60 podcasts, ¿no? Y es una bendición en realidad poder grabar estos podcasts. Comparta con alguien.
Dios les bendiga y los miramos en el próximo video. Bendiciones.